En un primer momento, la psicología formaba parte de la filosofía y estudiaba el alma, pero, con el avance de la ciencia, los estudiosos se vieron obligados a cambiar su método y a encontrar un objeto de estudio que pudiera ser sujeto de medición y experimentación. Platón y Aristóteles se hicieron la interrogante. ¿Nacen las personas con ciertas aptitudes y habilidades y con una determinada personalidad? ¿O se forma como consecuencia de su experiencia? ¿Cómo llega el individuo a conocer el mundo que lo rodea? ¿Ciertos pensamientos son innatos o todos son adquiridos? Es a partir de esas preguntas que se toma en cuenta la etimología de la palabra psicología. Está compuesta por los afijos psico y logía. Psico proviene de la voz griega psique, que significa alma, mente, espíritu. Logía, por su parte, deriva del vocablo griego logos, que podemos traducir al español como estudio o tratado. Entonces, psicología vendría a ser estudio del alma. Puede decirse que la psicología es la ciencia que estudia la conducta, los procesos mentales y la personalidad del hombre, considerando individualmente a lo largo de su vida y en su búsqueda por dar a esto un sentido que le permita trascender más allá de sí mismo. A partir del siglo XIX, se convierte en una ciencia empírica, capaz de realizar experimentos controlados en un laboratorio y sacar conclusiones. Maximilian Wilhelm Wundt fue el fundador del primer laboratorio de psicología experimental en 1879 en la ciudad de Leipzig, para, a través del método experimental, estudiar la experiencia inmediata y observable. Es así como la inauguración de este primer laboratorio coincide con el nacimiento de las escuelas psicológicas, pues es a partir de entonces que comienzan a surgir distintos enfoques como reacción a los demás. A continuación, las escuelas psicológicas más relevantes. El estructuralismo. Objeto de estudio, la conciencia. Considera que todo proceso consciente se estructuraliza, formulada por Wilhelm Wundt. Funcionalismo. Objeto de estudio, los mecanismos de la mente, su función adaptativa y las actividades mentales del individuo. Cómo las facultades mentales favorecen la adaptación al ambiente y particularmente la supervivencia del organismo, de manera que la psicología es parte de las ciencias biológicas. Gestalt, objeto de estudio. Estudiar el todo tenía prioridad sobre las partes que estaban definidas por una estructura global, en vez de ser al revés. Basaba en la percepción, en la inclinación natural del ser humano para entender los objetos y las estructuras en su conjunto, más que por la suma de las partes mentales del individuo. El psicoanálisis. Objeto de estudio. Constituye la comprensión de los contenidos inconscientes de la conducta humana y a partir de allí postula el proceso de construcción del aparato psíquico. El conductismo. Objeto de estudio la conducta en sí misma, en tanto actividad como en objeto de estudio psicológico. Método experimental y de observación. El humanismo. Objeto de estudio la conducta en sí misma, en tanto actividad como en objeto de estudio psicológico. Según Myers en el libro Psicología publicado en el 2006, se menciona que actualmente la perspectiva de la psicología ha adaptado ciertos objetos de estudio, donde tenemos la neuropsicología, la cual estudia cómo el cuerpo y el cerebro hacen posibles los recuerdos, las emociones y las experiencias sensoriales. Tenemos la evolucionista. Se plantea el peso de la selección natural de los rasgos, como promotora de la perpetuación de los propios genes. La genético-cognitiva, en el que se presenta en que la proporción influye en los genes y el entorno en nuestras diferencias individuales. La psicodinámica. Esta perspectiva se pregunta cómo se origina la conducta a partir de los impulsos y los conflictos inconscientes. La conductista. Quieren dar respuesta a la cuestión de cómo codificamos, almacenamos, procesamos y recuperamos la información. Y la sociocultural. Quieren saber cómo varía la conducta, el pensamiento en las diferentes situaciones y culturas. En conclusión, el objeto de estudio de la psicología ha pasado del estudio del alma a la conciencia, la mente y llegó a la conducta. O sea, de lo menos observable hacia lo más concreto y observable. Con la utilización del método científico, puesto que la ciencia se niega a estudiar todo aquello que no se puede observar y medir, se fue reemplazando el objeto de estudio, la mente por la conducta. Entonces podemos decir que la psicología estudia los procesos mentales a través de la conducta para ser más concreto y observable.